Bien, a la distancia, como siempre damos gracias a nuestro Rey de Gloria por este bendito tiempo. Gracias a todos ustedes que tienen la amable gentileza de conectarse en este tiempo. Así que gracias una vez más a todos los que nos amplían, a los que nos siguen. Muchas gracias. Siempre será muy edificante, mis amados hermanos, acudir a la bendita palabra del Señor. Hoy tenemos un tema bien especial y particular mientras empezamos creo que es nuestra quinta o sexta serie de enseñanzas consecutivas y expositivas, que empezaremos, si el Señor a bien lo tiene, el día de mañana. Ya les anunciaré la carta que estaremos empezando. Recibirán ustedes la información a través del Facebook, del Instagram, y a cada uno se le hará llegar la información. Así que por ahora, gracias a todos los que nos ven. Bueno saber que están vinculados, bueno saber que siguen ahí. Muchas gracias por este tiempo. A cada uno de ustedes, gracias. Muchas gracias. Bien, mis amados hermanos, pues sin más preámbulos vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude para que sea su Espíritu Santo asistiéndonos en este tiempo. Que buena falta que sí nos hace seguir creciendo en la palabra, en los principios. Qué buena falta que sí nos hace perseverar y continuar. Amén. Padre, te damos gracias y te bendecimos porque eres nuestro Dios bueno, fiel, santo y justo. Señor, te damos a ti toda la gloria y la honra, Señor. Gracias por este bendito tiempo, Señor. Gracias te damos, Señor. Y por favor, amado Rey, derriba todo obstáculo, Señor. Todo aquello que el adversario quiere colocar para que tu palabra no siga corriendo, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te pedimos, Señor, por favor, Señor, prepara nuestra mente y nuestros corazones. Que sea tu Espíritu Santo asistiéndonos en este tiempo, nuestro entendimiento, para que la revelación de la verdad, esto es tu palabra, traiga una transformación a cada área de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. En el nombre de tu Hijo amado Yahshua, Señor, gracias, gracias. Muchas gracias por lo que estás haciendo, por lo que seguirás haciendo, Señor, para con tu iglesia y con cada miembro de Iglesia Bíblica, Familias en Cristo y de la Iglesia de Sana Doctrina extendida por todo el mundo. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, no cabe duda que a lo largo de la historia, si algo ha ocurrido, y esto ha sido de siempre, es una persecución, ¿no? Una persecución a la iglesia, a cada uno de los miembros vivos y activos que manifiestan de alguna forma su creencia, que manifiestan de alguna forma que su fe está puesta en Jesucristo. Desde siempre, desde la iglesia primitiva, la persecución no ha cesado. Se ha perseguido a la iglesia y paradójicamente, ¿no? Permítame así utilizar el término, paradójicamente, cuanto más se ha perseguido a la iglesia, tanto mayor ha sido su pureza y su fuerza. Cuanto más a la iglesia ha querido ser constreñida, ha querido ser replegada, pareciera como que recobra fuerza siempre y se mantiene inamovible, incólume frente a las situaciones, frente a las circunstancias. Y esto lo digo no solamente por el momento que estamos pasando, que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? Con respecto a esto de pandemia, sino también con respecto a la persecución, al querer replegar a la iglesia, al dejarla de lado. Y esto no solamente ha sido de ahora, sino de gobiernos, de gobernantes. Hoy tenía, por la gracia del Señor, el privilegio de asistir a una entrevista de un medio radial y me preguntaron qué opinaba con respecto a mantener las puertas de la iglesia cerrada y qué opinaba de algunos pastores que decían que iban a abrir su iglesia como fuera. Bien, mi posición, para los que no tuvieron la opción o la oportunidad del programa radial o de la entrevista de este medio de comunicación, mi posición es la siguiente.
Si un gobierno como el que en este momento de alguna manera dicta normas, si un gobierno como el que en esta manera, de esta forma, un gobierno que se está llevando a cabo de esta forma, de esta manera, permite que prostíbulos, casinos, bares, centros nocturnos, ¿no? Sean abiertos porque consideran ellos que hacen parte del renglón de la economía. Si se abren este tipo y se autorizan este tipo de renglones que ellos llaman de economía, laborales, si se permite esto y a la iglesia la quieren replegar, ahí no tendría como pastor, les digo yo, Iglesia Bíblica, Familias en Cristo, que someterme a una autoridad. Porque me están replegándonos, quieren como arrinconarnos, ¿no? Y resulta que la iglesia tampoco puede dejarse acobardar, ¿no? Y permitir que lo que ellos llaman de primera economía, de primera mano, como lo que les acabo de mencionar, estos meretricios y trabajadoras sexuales, libremente puedan ejercer semejante aberración, ¿no? Porque es pecado esa aberración. ¿Cómo es posible que a la iglesia le exijan que cierre sus puertas? Mis amados hermanos, eso ciertamente pues no sé si se esté dando en este momento, pero si se llegase a dar, estamos en la responsabilidad también de acudir a la iglesia y acudir ciertamente a adorar y alabar a nuestro Rey. Ahora bien, si se mantiene todo como hasta ahora, la reglamentación y todo esto que hemos visto, bueno, pues la iglesia se mantiene también sujeta y sometida a los principios y sujeta a los principios, y los principios dicen que tenemos que someternos a toda autoridad. Eso es muy claro. Pero no habrá sometimiento si nos intentan replegar, nos intentan como oprimir, hostigar. Ahí no. Y eso seguramente tenga un costo. Eso seguramente por eso se pague un precio. Durante décadas ha sido así. Durante siglos ha sido así. En la antigua Unión Soviética, en Europa Oriental, estoy hablando de los países como Bielorrusia, Bulgaria, Rumanía, la República Checa, ¿no? Moldavia, Eslovaquia, se persigue o se persiguieron a los creyentes y a la iglesia, ¿no? Y se oprimía por los gobiernos estos ateos, comunistas. Se perseguía a la iglesia con fiereza. Los creyentes incluso hoy siguen siendo perseguidos en los países musulmanes y en otras partes como China, India, ¿no? Donde se les prohíbe proclamar el evangelio abiertamente. Y muchos son encarcelados, sus familias son torturadas, ¿no? Están prohibida la circulación de Biblias, de libros que tengan contenido cristiano. Nada de lo que signifique Jesucristo o de lo que se pueda mencionar conforme a Cristo puede circular, ¿no? Así que, mi amado hermano, siempre ha sido así. Sin embargo, las iglesias que han sido perseguidas en estos diferentes países, en diferentes tiempos, por diferentes gobiernos o estados, las iglesias pareciera como si se levantaran, como si tuvieran un poder, una fuerza, ¿no? Que los llevara a sobreponerse a todo tipo de persecuciones o a todo tipo de opresiones. Así que creo que tengo algo que me está sonando por ahí. ¿Me pueden ayudar, por favor? ¿Hay algo que no? ¿Ustedes escuchan bien todos? Bueno, gracias. Entonces, la iglesia pura y poderosa se ha caracterizado por mantenerse firme, incólume en su fe y en su firme devoción a Jesucristo. Y las escrituras siempre nos han revelado de alguna manera que la persecución ha estado vinculada con lo que nosotros decimos profesar. Hermanos míos, tened por sumo gozo, escribió Santiago, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia,
mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dice Santiago en el capítulo 1, en el versículo 2. Y Pedro también en sus cartas alentó en todo tiempo, y lo vimos en el 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10, cuando estudiamos Pedro, ¿no? Y dice la palabra que después de que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así que las bendiciones, disculpen ustedes, pero creo que hay una interrupción. Así que las bendiciones, si usted a bien tiene recibírmelo, las bendiciones más poderosas, más puras, han venido del horno de la adversidad, del horno de la persecución. Y hoy vamos a ver un ejemplo de iglesia que nos revela de alguna manera cómo se pudieron mantener fieles a pesar de. Y es lo que se precisa hoy. Es lo que hoy se precisa. Y esta iglesia de la cual vamos a hablar hoy, de la cual vamos a compartir hoy, de la cual vamos a conocer hoy, demostró, escuche, el poder y la pureza, reflejó el poder y la pureza a raíz de soportar una persecución hostil y de alguna manera bastante horrenda. Pero la iglesia de la época había sido purificada, había sido depurada y había afirmado su fe en Cristo, y cada uno de sus miembros tenían claro que se tenían que mantener firmes e incólumes. Los hipócritas no iban a permanecer. Es más, los hipócritas al día de hoy no permanecen cuando se trata de enfrentar persecución, porque los falsos creyentes no quieren soportar de alguna manera el dolor. No les interesa eso. Las pruebas y las persecuciones no les interesan, no hace parte de su diario vivir en cuanto a cristiandad se refiere. Mas, sin embargo, el verdadero creyente sabe que las pruebas, las persecuciones fortalecen, refinan la genuina fe, la fe salvadora. Pero que aquellos que dicen de alguna manera decir fe, y si su fe no es verdadera, las pruebas y las persecuciones no tardarán en develar que es una falsa fe. Y aunque la iglesia ha sufrido privaciones físicas, aunque la iglesia haya sufrido pobreza, aunque la iglesia haya sufrido opresión, la iglesia siempre se ha aferrado a ese torrente de gracia inconmensurable, ¿no?, que siempre proviene de nuestro Dios. Y es lo que corresponde hoy a la iglesia de nuestro texto. Vaya por favor a Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11. Acompáñeme a Apocalipsis 2, 8 al 11. Si me está escuchando bien, hágamelo saber, por favor. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Mis amados hermanos, estamos viendo a la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna demostró firmeza, demostró pureza, ¿no?, en medio de un tiempo que fue muy complejo para ellos. Creo que de los tiempos complejos, los que vivió la iglesia en Esmirna. Ahora bien, esto me trae a memoria uno de mis autores, ¿no? Escribe lo siguiente con respecto a la persecución y qué ocurre con las persecuciones. Ciertamente, pues las persecuciones traen como algo de desconsuelo. Y dice este autor, dice de esta manera: naturalmente que estoy de acuerdo en que la religión cristiana, dice este hombre, es a la larga indeciblemente consoladora.
Pero no empieza con consuelo. No empieza con consuelo, empieza con desaliento, que he estado describiendo. Y no sirve de nada pasar al consuelo sin haber pasado antes por el desaliento y el desconsuelo. En la religión como en la guerra y todo lo demás, el consuelo es lo único que no se puede obtener buscándolo. Si buscáis la verdad, puede que encontréis el consuelo al final. Si buscáis el consuelo, no obtendréis ni el consuelo ni la verdad. Solo palabrería y creencias deseadas para empezar y al final desconsuelo. La mayoría de nosotros se ha sobrepuesto a las creencias deseadas de la preguerra sobre política internacional. Y ya es hora de que hagamos lo mismo con la religión, que pasemos de un desconsuelo a un completo consuelo. Bien, pues eso es lo que trae seguramente, es indudable, la persecución, y trae como desconsuelo, como desánimo. Pero cuando nosotros vemos en este texto a la iglesia de Esmirna, nos damos cuenta que aunque ellos, de alguna manera, en todo tiempo fueron perseguidos, en todo tiempo fueron asediados, se mantuvieron. Y el escritor, dice la palabra, vamos a ver quién es el escritor, capítulo 2, versículo 8, dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Bien, ¿a quién se está refiriendo entonces? ¿Quién es el escritor? El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, se identifica aquí como el Señor Jesús, glorificado, exaltado, descrito por Juan desde el comienzo, ¿no? Descrito por Juan desde el comienzo. Aquí vemos a nuestro asombroso Rey de Gloria, ¿no?, haciendo una afirmación, ¿no? Y dice la palabra: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Quién? Jesucristo. Así que, ¿por qué empieza esta porción de la palabra designando a Cristo como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió? ¿Por qué esa designación? ¿Sabe para qué? Para traer consuelo a los que son perseguidos. Y en este caso, lo que iba a hacer, o lo que está desarrollando de alguna manera, a lo que apunta, ¿no?, el texto, es que hay consuelo a la iglesia de Esmirna. ¿Por qué? Porque Él trasciende todos los tiempos. Porque Él fue, porque Él es y seguirá siendo. Él sabe y es conocedor de que la iglesia pasaría no solamente en Esmirna, sino siglos y hasta nuestro tiempo, tiempos difíciles. Pero el Señor nos está recordando lo siguiente: Él es el primero y Él es el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. O sea, el de la resurrección está diciendo esto. ¿Por qué lo dice? Porque ciertamente, si en algo debe de reposar nuestra fe, es en un Jesucristo resucitado. En un Cristo que dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Ninguno como Él para ser ejemplo de persecución, ninguno como Él para ser ejemplo de martirio. Sin embargo, Él dirige esta carta de una manera tan especial para emitir consuelo y aliento a la iglesia, a una iglesia llamada Esmirna. Ahora, la palabra, la Biblia no menciona ciertamente la fundación de la iglesia en Esmirna, ni se menciona tampoco en el libro de los Hechos. Todo lo que se dice acerca de esa congregación pues realmente está consignado en esta porción de la palabra. Sin embargo, sí, por historia sabemos que a fines del primer siglo es como se desarrolla también la iglesia en Esmirna. Primer siglo, tiempo en el que se veía una vida muy, muy difícil, muy compleja, además de peligrosa para la iglesia, para los creyentes en Esmirna. La ciudad estaba aliada en ese momento al Imperio Romano. Era un semillero de adoración para el emperador de la época. El emperador de la época, Domiciano, ¿no? Un idólatra como ningún otro, ¿no? Y por eso nos sorprende que en ese tiempo de Domiciano muchos de los cristianos hayan sido sacrificados, hayan sido perseguidos, hayan sido torturados.
bajo este emperador. Esmirna viene de la palabra hebrea mirra. Mirra es una sustancia como se diría, la mirra es una sustancia que al machacarse produce como un perfume, ¿no? La mirra es una sustancia que al procesarse produce un perfume. Así que, así como la mirra, Esmirna, ¿no? Al ser perseguida, al ser machacada, al ser hostigada, parecía que entre más se hostigaba y más era machacada. La iglesia pareciera como expeler un olor aromático que decía: nuestra fe está en Cristo, nada nos va a mover. Ese era el olor fragante que expelía Esmirna. Nada, aun y aunque nos machaquen, aun y aunque nos opriman, nada nos va a hacer, ¿no?, renegar de nuestra fe. No, al contrario, entre más eran perseguidos y oprimidos, ese olor fragante por la fidelidad, por la lealtad a Dios, era ese olor fragante el que de ellos emanaba. En Esmirna, a diferencia de Éfeso, que se menciona anteriormente, no hubo una disminución de su amor por Cristo. No lo hubo. Como los creyentes de Esmirna amaban a Yahshua, los creyentes de Esmirna se mantenían leales. Lealtad, hermano. Oh, lealtad. La resplandeciente, verdaderamente, el resplandeciente rasgo del creyente. Lealtad. Hermanos, se precisa de lealtad. Lealtad, lo resplandeciente del creyente. Lo resplandeciente del creyente verdadero, 2 puntos, lealtad. Hermanos, sí que se precisa en este tiempo. Sí que se precisa en este tiempo, hermanos. La lealtad por los principios, por las verdades bíblicas. La lealtad por la persona de Yahshua. Lealtad que hace que en su momento como a Esmirna la odiaran, la persiguieran con una persecución voraz. Pero esa persecución voraz, esa lealtad los llevaba aún más a amar a Cristo. Aún más a amar a su Señor. Aún más le amaban. Aún más ellos perseveraban, se mantenían constantes, vigilantes de los principios, de las verdades. No iban a renegar de su Señor. No iban bajo ningún aspecto a negociar, a diluir los principios. Por eso cuando tú lees aquí en la palabra, dice la bendita palabra del Señor, vamos otra vez a nuestro texto, dice a la iglesia de Esmirna, y él es que el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras. ¿Sí? ¿Trabajaban arduamente? Indudablemente que sí. Claro que sí, trabajaban arduamente. Trabajaban arduamente. Dice, yo conozco tus obras. Dice, el primero y el postrero dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero entre paréntesis dice ahí, pero eres rico. Déjeme leer, por favor, otra de las versiones, si a bien tiene, pero mientras tanto busque ahí usted. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el que es y el que era, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tus grandes afugias, aún tus pobrezas, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas del diablo. Mi amado hermano, sí, indudablemente la iglesia trabajaba arduamente. Era una iglesia que se mantenía firme, porque lo ideal para ellos era que la palabra, el nombre de Cristo, siguiera corriendo. Dice la palabra, yo conozco tu tribulación, tilipsis, que significa yo conozco la presión, ¿no? Yo conozco la presión, yo conozco, en el Nuevo Testamento esta palabra se utiliza para persecución. Yo conozco la presión, la persecución. Y la iglesia en Esmirna estaba enfrentando una intensa presión
vuelvo y le repito, por causa de la lealtad a Jesucristo. Y habían varias razones para que el imperio y el medio externo hostil les persiguiera. En primer lugar, pues como se los había dicho, Esmirna era de alguna manera fanáticamente devota a Roma, y lo fue así durante varios siglos, y no es sorprendente que la ciudad fuera un centro principal de culto a otros dioses, no culto al emperador. Los ciudadanos de aquella época ofrecían de buena gana adoración al emperador Domiciano, ¿no? Y además de eso, le rendían no solo culto, sino sí, era una imagen de idolatría, de un dios. Y por rechazar esto, la iglesia en su época se le acusó de rebeldes y enfrentaron la ferocidad y la ira feroz de ese gobierno en esa época. Otra razón para que se fuera hostil con ellos y salvajemente perseguidos es que ninguno de los cristianos de la época, ninguno de ellos, admitía bajo ningún aspecto participar en este tipo de religiones paganas, en este tipo de cultos paganos, ¿no? Esmirna adoraba una mezcla de dioses como Zeus, Apolo, Cibeles, Afrodita, Esculapio, en fin, todo lo que ellos quisieran imaginarse adoraban. Los creyentes de la época no negociaron, no diluyeron, se mantuvieron firmes. La mayor parte de la vida en Esmirna, a nivel social y económico, giraba alrededor de la adoración pagana. Era realmente un centro de adoración pagana. Un centro de adoración pagana. Entonces, por eso, a los cristianos de la época se les tildaba de ateos, que no creían en Dios, ¿no? Pero eran los dioses de ellos, ¿no? Y por eso se les perseguía. Y los creyentes de Esmirna también enfrentaron de alguna manera la blasfemia de los que decían ser judíos y no lo eran, sino eran sinagogas, ¿no? Como dicen, del más grande blasfemo, Satanás. Y es una afirmación que hace el autor, en este caso Yahshua, Jesucristo, de aquellos que de alguna manera rechazan su obra en la cruz. Estos que rechazan la obra de Cristo en la cruz, el Señor mismo los tilda de sinagogas, ¿no? Sinagogas de Satanás, el más grande de los blasfemos, Satanás. Y cuando habla de blasfemia, habla de maldad, habla de perversidad, ¿no? Entonces eso era lo que vivía la iglesia en Esmirna en la época. Sin embargo, vuelvo y le repito, la iglesia se mantenía fiel en todo tiempo, hermanos, muy fiel. Se mantenía leal a los principios. Se mantenía en todo tiempo, mi amado hermano, y hoy, vuelvo y le repito, sí que se necesita. Pero no tenían temor de mal alguno, no tenían temor de enemigo alguno. ¿Por qué? Ya más adelante en el texto, usted sígame ahí, dice, no temas en nada lo que vas a padecer aquí. Les dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Luego de que tú acabas de notar que el Señor elogia a la iglesia por su lealtad a pesar de la persecución, les advierte a los creyentes que aún faltaban ciertas cosas por venir que no iban a ser favorables para ellos. Sin embargo, les da como una orden, es un imperativo, no teman, hermano, mire, indudablemente que cuando las circunstancias no son favorables, permítame, me acomodo mi silla, cuando las circunstancias no son favorables, pues puede entrar cierto temor. Cuando la situación de alguna manera como que cada vez va estrechando y oprimiendo, pues entra temor. Pero aquí el tema no es si
por momentos sentimos temor porque es inherente en nosotros. El tema es que el temor haga nido en nosotros y por ahí se negocien los principios, las verdades, se diluya el evangelio como lo que ha venido ocurriendo en este tiempo. Ya en Juan, el Señor le había dicho a sus discípulos, Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Así que, mi amado hermano, como está escrito en los Salmos y lo escribió en su momento David, dijo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? El Señor predijo de alguna manera que el diablo iba a estar siempre atento para echar en la cárcel a algunos. Ahora, sí, físicamente y literalmente hay algunos pastores hoy alrededor del mundo en cárceles, sus familias, y esto por causa del evangelio. Pero también espiritualmente el diablo se ha valido para poner en la cárcel a más de uno, también hablando espiritualmente. La cárcel de la mediocridad, la cárcel de la negligencia, la cárcel de la apatía, la cárcel del temor. El diablo parece como si a algunos les hubiera puesto, los tuviera entre rejas, ¿no? Los tuviera entre rejas. Hay unos que dicen ser creyentes, pero están como presos, hermano. Presos de la apatía, la negligencia, la pereza, ¿no? La falta de servicio. Presos en su ignorancia, en su analfabetismo bíblico. Pareciera como si el diablo hubiese puesto unos gruesos barrotes alrededor de ellos. Hermanos, la batalla es realmente sobrenatural y feroz. Y realmente lo que hoy se vive es una guerra espiritual, hermano. Satanás contra Dios. Ahora, no es que están en igualdad de condiciones. No, ni crea que el diablo está a la altura de Dios. No, Satanás contra la palabra de Dios. Satanás contra los principios de Dios. Porque el plan de Satanás siempre ha sido atacar no solamente a los hijos de Dios, sino a los principios y a las verdades eternas. Satanás siempre ha querido tergiversar la palabra. Satanás siempre ha querido salirse con la suya y tener éxito tergiversando la palabra. Es que el tema no es que Satanás tenga éxito a través de ateos, del mundo, bueno, seguramente, y de algunos gobiernos, seguramente de lo externo, pero pareciera como si Satanás se propusiera tener éxito desde el interior de la iglesia. Cuando pone barrotes, ¿no? O en celdas de negligencia, de apatía, de pereza, de falta de compromiso, de servicio. Hermanos, tenemos que verdaderamente entender que todo lo que ocurre en este tiempo es espiritual. Y Satanás quiere arrebatar de alguna manera las verdades y los principios, ¿no? Como intentando maquillar desde el mismo dentro de la iglesia herejías que hoy se están viendo. Qué cosa tan hermano, es aberrante, es una manera atorrante lo que uno ve y escucha. Hoy, por ejemplo, un hombre, yo digo pseudopastor, porque de una nación cercana a nuestra, decía este hombre que él sentía mucha compasión por Judas, que él siempre que le hablan de Judas su corazón se conmueve, que tanto se conmueve que un día tuvo una visión y en la visión vio cómo Jesús descendió al infierno, rescató a Judas y lo subió al cielo. Hermano, de verdad se necesita estar desjuiciado mentalmente. Se necesita estar en un desorden cerebral absoluto. ¿Qué cosa, hermano? Por el amor de Dios. Ahora uno entiende por qué esta hermana nación está como está. Si es que balurdos como estos salen a decir semejantes sandeces, hermanos. Y el diablo parece que quiere como tener en rejas, ¿no?, algunos para que la verdad no les alumbre. Pero a pesar de los ataques contra los verdaderos hijos de Dios, voy a decirle algo, hermano. Satanás jamás podrá tener éxito
sobre los hijos, sobre los verdaderos creyentes del Rey, del Dios Altísimo. Jamás, jamás. Nadie nos arrebatará de la mano de nuestro Rey de Gloria, porque la palabra dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, dice. O sea, el Padre nos entregó a nosotros como ovejas para el buen pastor, para el pastor de pastores, Jesucristo. Mi Padre me las dio, es mayor que todos y nadie me las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, nadie. Porque está escrito y dice la palabra: esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y es una realidad, hermano, es una verdad. En Él, hermano, en Él encontramos una inquebrantable verdad. Nada ni nadie nos arrebatará de su mano, porque somos ovejas de su prado. Amén, amén. Espero estarme haciendo entender, hermano. Pareciera que la introducción, esperemos que el desenlace vaya siendo el mejor introducción y vamos haciendo nuestro desarrollo para llegar a nuestra conclusión. Muy bien. Así que, hermano, por mucho y que Satanás se esfuerce en este tiempo para atacarnos, para intentar acusarnos, para intentar señalarnos, para intentar de alguna manera menguarnos, ¿no? Ya sea a través de persecuciones, ya sea a través de las mismas persecuciones que sean al interior de familias, ¿no? Aunque intente cualquier tipo de plan en contra de los verdaderos, escuche, va a fracasar. Porque a favor nuestro tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nada nos va a arrebatar de la mano de aquel que nos eligió y desde antes y desde la fundación del mundo. Nada, hermano, nada. Y aunque pareciera que por momentos el crisol, el horno, se pusiera intenso, ¿no? No vamos a ser destruidos, vamos a prevalecer, a perseverar, ¿no? Y aunque el diablo, Satanás, intente o procure destruir nuestra fe, como lo intentó hacer con Pedro, ¿no? Jesús le advirtió en su momento a Pedro y le dijo: Simón, Simón, y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo, dice el Señor, he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una vez restaurado, levantado, una vez empoderado en Cristo, ve, hermano, y confirma a tus hermanos. O sea, esto es: ve, hermano, y afirma en ellos la predicación de la verdad. Amén. Amén. Hermanos, que este sea un tiempo, hermanos, para que, al igual que los creyentes de Esmirna, aún y aunque cuando se vivan ataques, nos mantengamos firmes. Pablo también sobrevivió a lo peor que Satanás pudo haberle hecho en su momento, pudo lanzarle, porque Satanás no tiene dominio sobre nosotros, nos lanza dardos y quiere hacernos mal. Pero el Señor le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y dice Pablo: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces más fuerte soy. Uy, hermano, perdóneme tanta efervescencia, por favor, por favor. Hermano, que nos mire, por muy que de pronto se torne como tan complejo, no sé qué estarás viviendo, hermano, pero mantente leal, hermano. Que si ha de haber algo que resplandezca en tu vida como verdadero creyente, sea lealtad por tu Señor, por el amor de Dios. Esta iglesia no tiene reproche alguno, no hay un solo reproche para esta iglesia, no lo hay, no lo hay.
¿Y saben por qué? Ellos sabían que su soberano rey, al que servían, al que seguían, al que habían entregado su corazón y estaban expuestos a entregar su vida, ellos sabían que era su Rey de Gloria, quien controlaba de manera soberana todas las circunstancias de la vida. Por eso él no iba a permitirle a Satanás atormentar ni a permitir que se destruyera la iglesia de Esmirna. A nuestros días, hermano. A nuestros días, Él es quien controla todas estas circunstancias, hermanos. Todas las circunstancias de nuestra vida Él las controla. Y Él no va a permitirle, nuestro Rey de Gloria, que nos atormente el adversario, Satanás, el diablo, la serpiente antigua. No va a permitir que nos atormente, ni mucho menos va a permitir que su iglesia sea destruida. Ay, hermanos, estamos en su mano. Nada de Él se escapa, hermano. Nada, absolutamente nada. Y dice la palabra que aunque le dice el Señor que es, ustedes lo leen ahí, por 10 días, ¿no? Pero 10 días como representando de alguna manera simbólica, ¿no? Como todos los 10 periodos de persecución que vivió la iglesia bajo el Imperio Romano, ¿no? Es a lo que se refiere aquí, ¿no? O tal vez como un tiempo de 10 años. Bueno, no hay una razón como exegética, permítame decírselo, como para explicar como lo real de los 10 días. Lo que sí es que es por un corto tiempo. Es por un corto tiempo. Lo que quiere decir es que sí, seguramente haya un asalto de Satanás sobre la iglesia, pero no la va a destruir, no la va a acabar. Y si es un asalto, por muy intenso que sea, voy a decirle algo, hermano, será breve. Porque ¿qué son 70, 80 o 100 años de tu vida o de mi vida comparado con toda una eternidad si nos mantenemos leales? Porque Él vendrá es por los suyos, no por los que no son suyos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Primera de Corintios capítulo 15, del 51 al 58. Esto es zarpazo, el arrebatamiento de su iglesia. Él vendrá por los suyos. Entonces, ¿qué son 80 o 100 años, hermano? Si el Señor nos permite vivirlos por muy y esperanzadores o de fe que seamos, que vayamos a vivir 80 años. ¿Qué son, hermanos? Comparados con una eternidad. Entonces, ¿por qué no mantenernos leales a los principios, a las verdades que están consignadas en su palabra? ¿Por qué no? Yo digo, ¿qué te impide a ti? Pregunta. Respuesta. Tu yo en el 99.9 del caso. 99.9% es tu yo, hermano. Tu ego, hermana. Tu no rendirse. ¿Qué está impidiendo? Hermano, permitamos que el Señor escudriñe nuestros corazones. ¿Y qué impide el que muchos sean leales? Que se mantengan firmes, radicales en los principios. ¿Qué está impidiendo? Si nuestro Rey de Gloria es el que controla de manera soberana todas las circunstancias. Por eso el Señor le dice hoy a la iglesia, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermano, sé de lo que le estoy hablando. Sé de lo que le estoy hablando, sé de lo que estamos viviendo. Y no solamente por factores externos como esto que vivimos a nivel mundial, en lo personal, en lo particular. Sé de lo que le estoy hablando, hermano. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en estas circunstancias, situaciones, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso lo entendió la iglesia en Esmirna. Era una iglesia que intentaba como desfallecer. Era una iglesia que intentaba como abandonar. Era una iglesia que pareciera como si ya no fuera a continuar, como si ya hubiesen las fuerzas desvanecido, si hubiesen desvanecido las fuerzas y no quedase una esperanza. Pero cuando ellos ven y escuchan de alguna manera el mensaje y dice,
y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, cuando el mensaje viene directamente de su Rey de Gloria, Jesucristo. Hermano, esto tiene que levantar al que sea. Y tiene que darle fuerzas al que sea. ¿Saben por qué? Porque su gracia nunca se les olvide. Perseguida, sufrida, la iglesia verdadera. Pero ¿saben? Si se ha de decir perseguida y sufrida, que se diga pero fiel. Si se ha de hablar de ti, perseguido, sufrido, en necesidades, en afrentas, en persecuciones, en angustia, en debilidades, pero leal. Si se ha de hablar de mí y algún día, oh Rey de Gloria, se ha de escribir algo en mi epitafio, de a de veras se lo digo, perseguido, sufrido, necesitado, angustiado, débil, pero leal. Sí, hermanos, leal a los principios. Y escuche, que no le suene esto como a romanticismo religioso, como a una vana poesía religiosa, mística, dogmática, pragmática. Tenga cuidado, tenga cuidado. Y qué bueno que en el epitafio de cada uno se dijera en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, débil, pero leal. Leal a su esposa. Leal a su esposa, que a pesar de la dificultad, de la adversidad, estuvo ahí siempre. Leal a su esposa, leal a su esposo, leal a los principios y a las verdades como matrimonio. ¡Ay, cuidaréis! Dice la palabra en Deuteronomio capítulo 8, y cuidaréis de poner por obra. ¡Ay, Señor, leal al amor que un día le prometiste, al cuidado que un día le prometiste, al sustento que un día le prometiste! Ay, amados hermanos, es que no es un tema religioso, es un tema de lealtad en cada una de nuestras áreas, espiritual, emocional, financiera, leal a los principios morales, en santidad, hermanos, en cuanto a la parte sexual y moral se refiere, eso es lealtad. Hermanos, si se ha de decir que se diga débil, en afrentas, en necesidad, en persecución, en angustia, débil, pero leal. Leal, leal, única y exclusivamente leal. Si se te ha de reconocer en algún tiempo como discípulo de Cristo, como discípulo y miembro vivo y activo de la iglesia, que se diga sí, fue débil, seguramente estuvo en afrenta, estuvo en necesidad, estuvo en angustia, sí, pero leal, leal, leal. Ay, hermano, leal. Leal, esto es lealtad, fidelidad. Esa es la de verdad en lo que debíamos de resplandecer en todo tiempo. Si se ha de decir de ti, sí, débil seguramente, en necesidades, en persecuciones, en angustias, en afrentas, sí, pero leal. ¿A qué? A los principios y a las verdades bíblicas. Pero leal para con los de su casa, pero leal para con la congregación, pero leal para con su Señor, pero leal para con su pastor, pero leal, 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 fiel a los principios, sin negociar. Hermano, lo que sí es muy claro es que si Él es el que controla todo soberanamente, estoy hablando de mi Rey de Gloria, Yahshua, si Él es el que controla todo, Él nos levantará en el tiempo que sea, al momento que sea y de la circunstancia que sea. Él nos va a levantar, porque Él nos conoce, Él sabe quiénes son suyos, Él sabe y tiene claro quiénes son los leales. Él sabe quiénes con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Él lo sabe, como lealmente lo hemos confesado sus verdaderos hijos delante de los hombres. Y si lo hemos hecho así, nuestro amado Yahshua nos confesará delante del Padre. Él sabe quiénes son los leales. Ay, hermano. Pero les pido por favor que les ofrezco excusas, disculpas por mi efusividad hoy. Pero si algo, hermano, en algo persiste, insta esta iglesia,
es en lealtad. Y no le estoy diciendo que en lealtad a hombres, aunque si usted no es leal a quien ve, ¿cómo va a ser leal a quien no ve? Y sobre todo si se trata de la palabra expuesta sanamente. Pero hermano, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu está diciendo. El Señor está haciendo una promesa. Al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Podremos sufrir muerte física? Sí, muerte física. Pero escucha, nunca experimentaremos, nunca la muerte segunda. Esto es la condenación eterna en el infierno. No es para nosotros. No es para nosotros, hermanos. Por eso déjeme terminar, mi amado hermano, con hombres que han sido de ejemplo. Yo les he dicho a ustedes y he compartido en su momento como hombres como Nehemías en el Antiguo Testamento para mí han sido muy inspiradores. Ezequías han sido muy inspirador también. Hombres comunes y corrientes con debilidades, pero al fin y al cabo levantados por su Señor. Y después en la iglesia contemporánea, o sea, en la iglesia ya de los primeros siglos, la contemporaneidad, pero no la de ahora, esta modernidad absurda. Hombres del siglo I, del siglo II, del III, del IV, hombres que entendieron estos principios, que vivieron estos principios y jamás negociaron. Y fue el caso de un gran hombre en aquella época, ¿no? De lo que les estoy mencionando, un hombre conocido con el nombre de Policarpo. Policarpo con el rótulo de Policarpo de Esmirna, ¿no? Un hombre supremamente noble, un hombre devoto como ningún otro, ¿no? Un hombre al que lo perseguían en todo tiempo, ¿no? Y lo buscaban y lo asediaban en todo tiempo. Así que lo persiguieron de tal manera que lo que procuraban era prenderlo para asesinarlo. Y él ya había recibido como una revelación mientras oraba, ¿no? De que él iba a ser quemado vivo. Policarpo ya sabía. Policarpo sabía que estaba cerca el día en que lo iban a entregar también. ¿Quiénes lo entregaron? También los de su casa. Lo traicionaron. Buscó refugio en algunos de sus familiares y fue uno de sus familiares quien lo entrega también, ¿no? Como de alguna manera haciendo la semejanza entre Jesús y Judas. Lo que quiere decir es que Judas siempre van a ver. ¿No has experimentado a Judas, pastor? Toma tu turno. Siempre va a haber un Judas. Entonces lo persiguen en todo tiempo y él lo único que hace es orar y orar. Ya después de en su último escondite llegan hasta allí los del César y él, al contrario, antes de afanarse, porque ya tenía la paz, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento y sabía que su hora iba a llegar para ser quemado, baja de inmediato, los exhorta y les dice, bueno, ¿por qué tanto alboroto? ¿Por qué tumbando la puerta? ¿Por qué todo esto? No, siéntense, cenen, beban y yo me alisto, denme una horita por favor, voy a orar. Yo sé ustedes a qué vienen y yo ya sé a qué voy. Muy bien, cenan los que lo van a prender a él, los que lo van a llevar en aquel tiempo ante el emperador para que se cumpliera en ese momento la sentencia a la cual él ya había sido señalado. Y al entrar Policarpo al estadio, ya cuando lo llevan, como que escucha una voz del cielo, dicen los que estaban a su alrededor, que escucharon como una voz fuerte del cielo que le decía a Policarpo, Policarpo, ten paz y muéstrate como un hombre. Nadie vio quién habló, pero algunos de los hermanos de la época dicen que estaban presentes, escucharon la voz. Así que el César se acerca a él y le pregunta, bueno, Policarpo, arrepiéntete, te llegó tu hora, yo te voy a libertar, pero reniega de Cristo. Y Policarpo declara lo siguiente que me impactó: 86 años le he servido al que ha sido inconmensurablemente fiel. Nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo entonces podré blasfemar
ante semejante Rey de gloria y Salvador mío. ¡Guau! Policarpo. Policarpo. Entonces Policarpo intenta ser persuadido por un procónsul, ¿no? Y le dice, bueno, tengo bestias salvajes en mi mano, te las voy a arrojar a menos de que tú te arrepientas, Policarpo. Policarpo responde, llámelas, envíelas, que me destrocen, porque tengo claro, no nací para arrepentirme de lo que es bueno a fin de adoptar lo que es malo, y para mí es bueno cambiar lo que es malo a lo que es correcto. Y una vez más te digo, procónsul, para mí lo bueno y lo que es santo es Jesús. Entonces el procónsul vuelve y lo intenta persuadir. Policarpo, si no es con bestias será con fuego. Policarpo le responde, usted me amenaza con fuego, pero ese fuego va a arder solo una hora. ¿Y qué va a ser una hora comparada al fuego eterno que usted tendrá que pasar si no se arrepiente, porque usted es un impío al renegar de Cristo? ¿Qué será de ello comparado con una hora que yo pasaré acá? Así que, procónsul, haga lo que tenga que hacer. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Y la turba, la mayor judíos, de los que Jesús aquí refiere, de aquellos que son miembros de sinagogas del diablo, de alguna manera querían ver el espectáculo, o sea, que le lanzaran bestias salvajes a Policarpo. Y les parecía clamar para que Policarpo fuera de alguna manera devorado por las bestias. Sin embargo, mi amado hermano, no era posible de que eso fuese así, porque ya se había abolido el tema del circo y de este tipo de ¿cómo se llama?, de espectáculos. Entonces el procónsul dice a la hoguera, lo llevan a la hoguera, lo quieren clavar para que no se mueva. Y Policarpo dice, mire, ¿saben qué? No hay necesidad de que me pongan clavos. Déjenme como estoy, porque el que me ha dado fuerza para soportar el fuego, también me capacitará sin que ustedes me aseguren con clavos a un madero, porque ni siquiera así soy digno de morir por causa de mi rey. Increíble, hermano. Es increíble. Y hay algo que la historia como que denota, ¿no? Y es que cuando Policarpo empieza a arder el fuego, dicen los historiadores que cuando el fuego empieza a arder, ¿no? En aquel mismo momento, cuando empieza a arder el fuego y empieza a consumirse Policarpo, empieza a expelerse un aroma como a un incienso, a una mirra, a un incienso, a una mirra. Hermano, creo que no puede ser nada más inspirador, sí, primeramente nuestro amado Yahshua, pero hombres como estos, que a la verdad están en la historia, para mostrarnos de alguna manera, mi amado hermano, cuán ricos y maduros espiritualmente eran. Seguramente pobres, pero realmente ricos. Sí, a diferencia de la Odisea, que era una iglesia materialmente rica, pero espiritualmente pobre, en el capítulo 3, en el versículo 17. La iglesia en Esmirna, de la que les estoy mencionando, que bueno sería ver iglesia por iglesia, hago el compromiso de más adelante empezar a darla, pero la iglesia en Esmirna como que es el ejemplo de la riqueza espiritual, de la madurez espiritual, de lo que se debe reflejar aún en medio de la circunstancia adversa, de la situación difícil, de la persecución, de la opresión. ¿Cuál es ese reflejo? ¿Cuál es ese ejemplo? Lealtad. Que el Señor nos ayude, hermanos, a mantenernos firmes, estables, pero por sobre todas las cosas, leales. ¿A qué, hermano? A los principios y a las verdades bíblicas. Amén. El Señor nos va a ayudar, hermano, y el Señor siempre ha estado con los suyos y vamos a prevalecer. Y termino acá, hermano, leyendo la confesión de fe de Westminster. Permítame leer el capítulo 17 que habla de la perseverancia de los santos.
escuche, aún en medio de las circunstancias adversas, de lo que sea, de la persecución más horrenda, la confesión de fe de Westminster dice lo siguiente: los que han sido aceptados por Dios en su Hijo amado, eficazmente llamados y santificados por su Espíritu, no pueden caer total ni finalmente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en ella hasta el final y serán salvos eternamente. En otras palabras, nada ni nadie nos arrebatará de la mano del Padre. Y esto por el pastor de pastores, Jesucristo. Padre, te damos gracias y te bendecimos. Señor, gracias por tu palabra hoy, Dios. Gracias, bendito Rey Santo, porque eres una vez más proclamamos que eres nuestro Dios de toda gracia, bueno, fiel, santo y justo, Señor. Padre, gracias por a revelarnos y hacernos hoy entender a través de tu Espíritu y por medio de tu palabra que tú eres nuestro Rey soberano, que tienes el control absolutamente de todo. Señor, gracias, bendito Rey Santo. Y ayúdanos, Padre, aún en medio de debilidades, persecuciones, asedios, aún en medio de necesidades, Señor, de tanto de lo que se ve hoy al interior de las casas o por lo exterior, Señor, ayúdanos a mantenernos leales, Señor. Leales a los principios, a las verdades bíblicas, como esposos, como padres, como hijos, como discípulos, como miembros vivos y activos de una iglesia, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Yahshua, a ser leales, Señor. Gracias te damos, bendito Rey Santo. Gracias, amado Señor. Una vez más, gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, bendito Rey. Gracias, amado Señor. Amén y amén. Mis amados, pues gracias por este bendito tiempo. De verdad, a cada uno de ustedes que se toman el bendito tiempo, el bendito trabajo de conectarse. Espero, para mí lo es, que sea de gran bendición para usted. El que podamos aprender día a día, mis amados hermanos. Amén. A todos los que diezman y ofrendan y hacen llegar sus donativos, también nuestra gratitud. Nuestra gratitud. Sus oraciones también, gracias a los equipos de oración de 4, 5, 6 de la mañana. De verdad, son una gran bendición. Iglesia, hay un ejército de hombres y mujeres orando desde que raya el alba, porque sí que a la verdad hoy se precisa de hombres y mujeres, ¿no?, que estén orando, y no por necesidades propias, sino por nuestra nación, gobernantes y la iglesia. Así que, mis amados, gracias también por sus oraciones. Nos han también fortalecido, a nosotros como pastores nos ha fortalecido. Así que muchas gracias. Que el Señor les bendiga, buen reposo, buen descanso, buena aula virtual, así que prepárense, su maestro está listo. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Espero, vuelvo y les repito, que ha sido de bendición. Para mí lo fue. Un abrazo a la distancia y que el Señor les bendiga grandemente.